Listo, muy buenos días, chicos. Bienvenidos a nuestro noveno CIPAS. ¿Me confirman si me escuchan bien, si me ven bien la presentación? Hola, tutora, buenos días. Te escuchamos bien, pero no vemos nada en pantalla todavía. Seguimos a ti. Ok, gracias, Paula. ¿Me confirman si ya ven la presentación? Sí, señora, ya se visualiza. Bueno, se volvió a retirar otra vez. Vale, María, gracias. Vamos a darles 3 minuticos para que se conecten más estudiantes. Recordemos que si no cumplimos con el mínimo de conexiones, pues tendremos que suspender nuestros CIPAS semanales. ¿Listo? Entonces, les voy a escribir por Teams para que se conecten y por el grupo de WhatsApp. Igual ustedes si pueden recordarles a sus compañeros de grupo para que se conecten, ¿vale?
Listo, chicos, muy buenos días para los que no habíamos saludado anteriormente. Entonces, hoy vamos a seguir con nuestro noveno CIPAS, la intención, como les he dicho desde el inicio de nuestros CIPAS. La idea es que ustedes aprendan a realizar una declaración de renta y pues adicionalmente, obviamente, a cumplir con nuestro ejercicio de la fase número 3. Eh, para esta actividad ya estamos alcanzando nuestro cierre, ya tenemos 8 días prácticamente para cerrar esta actividad. Entonces, hoy vamos a ver todo lo correspondiente con cédulas de capital, cédulas no laborales y cédula de pensiones. Para dejar para lo último el tema de ganancia ocasional, que es muy fácil, la verdad, y el tema de el formulario, sí, debemos de tener un cuidado especial en llevar allí la información. Entonces, hasta aquí, por favor, me confirman si ahora sí ven la pantalla, me escuchan bien, me ven. Buenos días, profesora. Sí, señora, la escuchamos y la vemos. Sí, señora. Vale, María, muchas gracias. Gracias, Ramón. Listo, entonces como les indicaba, este es nuestro CIPAS número 9. Hola, ¿se cayó la señal? ¿O yo soy la única que no escucho? No se escucha nada. No se le escucha, profe. Ya, ahora sí. Sí, señora. Sí, señora. Sí, sí, Vale. señora. Bueno, déjame, yo pongo esto más grande para que lo puedan ver mejor. Listo, entonces vamos a iniciar este CIPAS con la cédula de capital. En esta cédula de capital vamos a dejar todo aquello que percibimos. Listo. Todo aquello que percibimos por el ingreso de todo lo que tiene que ver con rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y propiedad intelectual. Para nuestro ejercicio, en esta cédula de capital solo nos solicitan la información de arrendamientos. Entonces, por allá, el señor Carlos dice que tiene arrendada su casa, ¿cierto? Casa o apartamento, no sabemos cuál de las dos. Entonces, esos ingresos que él percibe por esos arrendamientos los tenemos en cuenta en la cédula de capital como ingresos, que vamos a deducir el impuesto predial y lo que el señor pagó por administración. Lo que el señor pagó por administración, ya que esta información se puede descontar como un costo porque tiene que ver con la actividad económica que él desarrolla. Entonces, ¿qué encontramos en los rendimientos financieros? Todo aquello que nos dé una utilidad por intereses de cuentas de ahorros, que tengamos CDTs, que tengamos bonos, que si yo tengo una inversión en Ecopetrol, en otro fondo, en acciones, en otras actividades, aquí voy a dejar esos rendimientos financieros. Aquí en esta cédula, lo único que dejo son los rendimientos financieros y si tengo alguna retención, la dejo aquí de una vez. Arrendamientos.
como les venía diciendo, en nuestro ejercicio fase número 3, entonces los ingresos por el alquiler del bien inmueble, sea la casa o el apartamento o locales que yo tenga, y finalmente tenemos las regalías y propiedad intelectual, que son los ingresos que tenemos por ganancias, como por ejemplo derechos de autor, que yo haya hecho una patente, que haya registrado mi marca y en algún momento la hayan utilizado, entonces aquí también la voy a tener en cuenta. ¿Qué documentos necesito para esta cédula? Los certificados de ingresos y retenciones de las entidades financieras. Cuando ustedes solicitan la certificación de los bancos, allí nos dicen cuáles son esos ingresos que yo obtuve de esos rendimientos bancarios y ahí de una vez está las retenciones y está el deducible de 4 por mil. Entonces, esos son los que vamos a dejar en esta cédula. Los contratos de arrendamiento, porque si yo voy a decir que tengo una persona que le arrendé mi inmueble, pues yo tengo que tener un contrato de arrendamiento, ¿cierto? Los recibos de pago que pagué en la administración y el recibo de predial. Los documentos que acrediten esas regalías por ingresos, por la propiedad intelectual que yo tenga, y los documentos soportes que me den como costo a lo que yo quiera deducir de cualquiera de estos anteriores ítems que acabo de mencionar. Entonces, si quiero deducir, por ejemplo, las retenciones que me hicieron en el banco, pues tendré que tener el soporte bancario. Si quiero deducir administración y recibo previa, pues tendré que tener la deducción de estos dos pagos, como si en verdad los hubiera generado yo. Listo, chicos. En cuanto a la normatividad, pues este es el pilar fundamental de los artículos relacionados en nuestro estatuto tributario, artículo 330 y 339. El 330 nos dice todo sobre las rentas de capital en relación a las personas naturales. Y el 339 nos detalla las cédulas de rentas de capital, especificando qué puedo tomar como costo o qué puedo tomar como gasto, que lo puedo llevar como deducible. Bueno, ahora vamos con las cédulas no laborales. Antes de iniciar con las cédulas no laborales, ¿tenemos alguna pregunta de esas cédulas de capital? Chicos, ¿alguna pregunta? No, doctora, por mi parte no. No, señora. Vale, Paula, gracias. No, profesor. Gracias, Natalia. Gracias, Ramón. Vale. Entonces, en las cédulas de no laborales va toda aquella información que yo no la pude colocar en las otras cédulas, ni en ganancia ocasional, ni en dividendos y participaciones, ni en la cédula de pensiones. Entonces, aquí va esa cédula no laboral. Agrupa aquellos ingresos que no provienen de una relación laboral, ni de pensiones, ni dividendos, ni participaciones. Son ingresos que se desarrollan por actividades económicas independientes o por la explotación de ciertos activos. Entonces, cuando yo llevo estos ingresos a estas cédulas no laborales, son ingresos que no son tan usuales, que yo no los hago tan continuamente, ¿sí? Por ejemplo, el año pasado en diciembre vendí juguetes. No es usual que yo venda juguetes, pero en diciembre pues vendí juguetes o vendí velitas o para esa temporada vendo disfraces o de vez en cuando hago eventos, ¿sí? Usualmente lo realizo. O esta es muy usual para toda la venta. Por ejemplo, las personas que venden virtual, que no están registrados todavía ante Cámara de Comercio, entonces tienen como sus pequeños emprendimientos, pues también pueden utilizar esta cédula no laboral. Aquí en esta cédula no laboral, ¿qué incluimos?
Los honorarios, esos pagos percibidos por la prestación de servicios profesionales independientes, tales como abogados, contadores y consultores, siempre y cuando en mi RUT no esté registrado esa actividad como que yo la realizo de manera constante. Las comisiones que yo reciba por la venta de algún negocio, los arrendamientos, ingresos por alquiler de bienes inmuebles, casas, apartamentos, bienes inmuebles o otros, siempre y cuando ese inmueble no sea mío, porque si es mío, va a capital, si no es mío, viene a cédulas no laborales. Regalías por la explotación de derechos de autor, patentes y marcas, lo mismo, cuando yo llevo alguna asesoría o estoy acompañando a alguien en el proceso, pero ese ingreso no me percibe a mí. Rendimientos financieros, intereses de inversión, excepto dividendos y participaciones, que estas tienen sus propias cédulas. Y aquellas ganancias ocasionales, esos ingresos que provienen de la venta de activos fijos, poseídos por más de 2 años, herencia, legado, loterías, en especial la vamos a ver en esa de ganancias ocasionales. Les voy a explicar un poquito por qué la dejé acá. Porque si yo tengo un bien inmueble y lo tengo durante 2 años, ese bien inmueble va a pasar como patrimonio. Si yo lo vendo después de los 2 años, se genera como una ganancia ocasional. Y cualquier otro ingreso que no encaje en las demás células, ¿cómo Tutora, disculpe, calculamos se está oyendo un poquito entrecortado. cédula de... Entonces, regáleme un segundito, cierro mi cámara a ver si mejora. Listo. ¿Cómo se calcula esta renta? Entonces, yo identifico primero todos los ingresos, los debo de dejar de manera clara. Algo que de pronto se me olvidó desde el inicio de nuestra fase es que cuando ustedes estén realizando una declaración de renta, por favor, estructurar toda la información en un Excel, vayan organizando ese Excel y vayan dejando allí toda la información que les dan sus clientes, ¿sí? Entonces, cuántos bienes inmuebles tiene, cuántos bienes muebles tienen, y los van relacionando para después que sepan qué es lo que van a dejar en cada una de las cédulas y guarden toda esta información, porque al año siguiente el cliente se le olvida y le pregunta o lo requiere la DIAN para algo, y a ustedes se les va a olvidar esa información que se reportó. ¿Listo? Entonces, en esas cédulas no laborales ingresan todas aquellas actividades, ¿cierto?, que yo desarrollé o generé. Entonces, la factura, los contratos de arrendamiento, los extractos bancarios, todos aquellos soportes que me generen ese ingreso, los voy a guardar, y eso es lo que me va a respaldar esos ingresos. También tengo que guardar todo lo que determine como un costo y como un gasto. Entonces allí todos aquellos que me generen esa actividad que yo no coloqué en ninguna otra cédula, pues la tengo que colocar acá. Les voy a poner un ejemplo. En Ibagué yo llevo la contabilidad de un instituto de inglés, y ellos siempre me pasaban todos los soportes. Dentro de los soportes me pasaban las facturas de la señora que iba a la estética, que se hacía sus masajes, que se hacía un retoquito aquí, un retoquito allá. Pues eso no lo podía deducir porque no tenía nada que ver con la actividad económica que se estaba generando. Por ende, pues no se podía deducir esos costos y esos gastos. ¿Ok? Dentro de los honorarios que puedo deducir, los gastos de oficina, papelería, software, servicios de terceros directamente relacionados con lo que estoy desarrollando. Si yo digo que estoy desarrollando una asesoría contable, no puedo deducir algo jurídico, porque no tiene nada que ver con lo que estoy desarrollando.
Los arrendamientos, los gastos de administración, reparaciones de impuestos asociados al inmueble. Si yo tengo, hablemos de estas inmobiliarias, acá es donde puedo dejar esas inmobiliarias. Entonces yo recibo comisiones por trabajar con esas inmobiliarias o ocasionalmente recibo ingresos por ayudar a arrendar apartamentos en mi conjunto, puede ser. Y entonces recibo ingresos por ello. Entonces, esos ingresos que puedo contar, bueno, yo está pagando porque le pido su apartamento y se lo pueda arrendar. Pero el apartamento está muy deteriorado. Entonces, Profe, se le están voy recortando los momentos. lo voy a pintar, lo voy a arreglar, pues tiene que ver con la actividad como tal. El cálculo de esa renta líquida, entonces se resta el total de los costos y gastos, tenemos los ingresos, deducimos los costos y gastos que tengan que ver con la actividad no laboral, esos totales, no laborales, Qué pena. menos los costos y gastos. ¿Es a mí que yo soy la única que estoy escuchando entrecortado o es la señal? No, se le están Sí se está escuchando Yo te entrecortado. escucho entrecortada, Mariela. Voy a salir y a volver a entrar si de pronto soy yo, ¿sí? A la profe sí se le escucha entrecortado. ¿Entrecortado? Sí, señora. Hola chicos, ya me cambié de red. ¿Acá me escuchas mejor? Ah, Sí, sí, señora. señora, se escucha mejor, más nítido. Ok, vale. Entonces, chicos, estamos diciendo que cómo depuramos esa cédula de rentas no laborales. Pongo mis ingresos, todos los ingresos que percibo. Si yo recibí ingresos de la señora del apartamento que se lo arreglé, si recibo ingresos de los disfraces que vendí en octubre, de las velitas que vendí en diciembre, de los juguetes que vendí en diciembre, todo lo voy a dejar en una misma cédula. Y lo mismo, todos los gastos que percibí también los voy a dejar en esa misma cédula. Para esta cédula existen algunas rentas exentas y deducciones que se pueden aplicar a la renta líquida cedular no laboral, como por ejemplo el 25% de renta exenta para algunos tipos de ingresos con ciertas limitaciones. Para determinar esa renta líquida gravable de la cédula, se tiene que restar el valor de las rentas exentas, deducciones imputables a la renta líquida cedular, y esto me va a dar la renta líquida gravable. Esa renta líquida gravable le voy a descontar lo que le pueda deducir como exento y deducción, y voy a revisar mi integración con las demás cédulas a esa renta líquida gravable para poder determinar, dame un segundito, para poder determinar la integración con las otras cédulas y poder llevar toda esta información a la cédula general, que es allí donde empiezan a sumar todas esas cédulas para determinar si se debe declarar o no declarar dentro de la reunión de todas las cédulas. Vamos, ay, ¿qué pasó? Listo, chicos, vamos con las cédulas de pensiones, que creo que tengo mal los títulos. En estas cédulas de pensiones vienen todas las pensiones
de jubilación o vejez, de pagos periódicos percibidos al cumplir los requisitos de la edad y tiempo de servicio o capital acumulado. Entonces, estos ingresos de pensión por jubilación o vejez son aquellos que reciben las personas en el momento en que se pensionan o cuando ya no se quieren pensionar y quieren solicitar la devolución de los aportes, fondo privado o indemnización sustitutiva, fondo público. Entonces, por lo regular, en esas devoluciones tienen mucha plata guardada, pero a la hora del té, cuando hacen ese cálculo actuarial, voy a poner un ejemplo, tienen 80 millones de pesos, les dan 5, 7 millones de pesos, no les dan mucho. Entonces, esos son los ingresos en esta cédula de pensiones. Aquí también podemos encontrar las pensiones de invalidez, que son los pagos que perciben las personas cuando se pensionan por su pérdida de capacidad laboral. Entonces, tuve un accidente o tengo una enfermedad laboral, la cual la Junta Regional o la Junta Nacional me calificó por más de 51, o sea, 51 o más. Y si me dice que yo estoy en este rango, el Estado me entrega mi pensión por jubilación. La pensión de sobrevivientes son esos pagos percibidos por los beneficiarios de un pensionado que ya ha fallecido. Entonces, estas pensiones las reciben los padres, los hijos, el cónyuge, la compañera o compañero. Y esas pensiones pues se tienen que reportar. Las indemnizaciones sustitutivas, estas al no cumplir con los requisitos para acceder a una pensión periódica, pues es el aporte que les da, que yo les estaba mencionando ahorita de entidades públicas y privadas. Para Colpensiones son estas indemnizaciones sustitutivas y para el fondo privado es devolución de saldos de ahorro pensional. Y tenemos las pensiones voluntarias, que son los ingresos provenientes de planes de ahorros pensional voluntarios. Estos pueden tener un tratamiento diferente según las condiciones de plan en las cuales están establecidas. Entonces, en el ejercicio anterior de la fase 2, en los ejemplos cuando calculamos la nómina y la retención de los empleados, habían algunos que decían aporte al fondo de pensiones de manera voluntaria. Son esos ahorros que yo hago, los guardo, ¿sí? Para poderme pensionar de una manera más rápida o que la pensión me quede un poco más alta. ¿Cómo se calcula esta renta? Entonces identificamos todos los ingresos. Por lo regular, las personas no pueden tener dos pensiones al tiempo. Uno puede tener una pensión y una indemnización. No, siempre van a tener un solo canal, una sola. O se pensionó o solicitó devolución de aportes o indemnización sustitutiva, pero no puede tener los dos al tiempo. Entonces, lo que hago yo es irme al fondo que esté afiliada o a Colpensiones y les digo que me den el certificado de ingresos y retenciones de mi pensión. Allí voy a mirar cuáles son esos factores de ingresos, voy a mirar cuáles son esos factores que puedo dejar como renta exenta y deducción. En este caso no ocurre lo mismo que las otras cédulas, porque aquí lo que yo tengo es solo descuento por salud, ¿cierto? Porque yo cuando ya estoy, voy a abrir la cámara otra vez, porque cuando yo estoy pensionada, ya no me debe de deducir pensión, solo salud. Entonces, para esta cédula de pensiones, lo que yo puedo utilizar como renta exenta de deducción va a ser la pensión. En el caso de nuestro ejercicio, voy a deducir solo pensión. Actualmente el valor mensual exento es de 1000 UETs, unidad de valor tributario, y el exceso de este está limitado si está grabado. Las pensiones obligatorias, pues generalmente la mayor parte de las pensiones obligatorias no generan ese impuesto de renta debido a la exención que tienen. Sin embargo, es importante reportar el ingreso total, lo que les digo yo a ustedes, todo lo que tenga esa persona sí o sí tiene que quedar registrado, todo tiene que quedar allá en esa renta 210
sea poquito, sea harto, todo tiene que quedar registrado porque la DIAN pues todo lo sabe. En relación a las de pensiones voluntarias, pues el tratamiento de esas pensiones varía según, digamos, los compromisos o la forma en que yo adquirí ese fondo de pensión. ¿Qué tengo que hacer? Incluirlo como un ingreso o como un ingreso no laboral o dependiendo también del tiempo que yo lleve, como en mi patrimonio. ¿Cómo voy a calcular esta renta de cédula de pensión? Entonces voy a determinar cuáles son mis ingresos, voy a deducir cuáles son mis costos y mis gastos y aquí voy a integrarme con las otras cédulas. Esta es muy facilita, es ingresos en los gastos y ya. Para nuestro ejercicio, ¿cuánto recibe el señor de pensión? ¿Cuánto se le descuenta por salud? Y ya, de una vez me integro con las otras cédulas y aquí vuelvo a hacer esa renta líquida gravable total en la cual se reunieron con las otras cédulas y de los poquitos a poquitos a poquitos me va a decir si esta persona sí tiene que pagar impuestos o no. Para el cálculo del impuesto sobre la renta líquida, pues el total se aplicará a la tarifa del impuesto sobre la renta para personas naturales. Bueno, esto como que se me saltó aquí. Bueno, aquí les tenía cuál era el artículo de estatuto tributario que nos habla de esas cédulas de pensiones. Tenemos el artículo 330 del estatuto tributario, los ingresos por pensiones que ya lo habíamos, ya se los había comentado, el tema de la depuración. Aquí quiero hablarles un poquito de los límites de esa renta. Dijimos que eran 1000 VTs. La renta exenta es de 12.000 VTs anuales, esas son mensuales. Entonces, cuando tenemos personas que son pensionadas y ganan más del mínimo, sí es importante tener en cuenta esas 1000 VTs. Recordemos que son 1000 VTs mensuales, 12.000 en el año. A veces llegan personas que son pensionadas, me dicen, pero es que me dicen que yo tengo que declarar renta. ¿Cuánto era su pensión? X cantidad de plata. Yo, si no supera las 12.000, no tendría por qué declarar por renta de cédulas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el ejercicio que yo tengo que hacer? Preguntarles a las personas si ganan más de esas 12.000 VTs en el año. Listo, chicos, con esto terminamos nuestras 3 cédulas que teníamos para hoy. Recordarles la inscripción a nuestro Congreso Latinoamericano de Pensamiento Estratégico para Pymes. Es el 4º congreso que desarrollamos desde acá, desde la UDR Soacha. Va a ser el próximo 24 de octubre, de 9 a 1 de la tarde. Recuerden que para aquellas personas que se inscribieron de manera virtual, aquí en Soacha, por favor conectarse y enviarme en el pantallazo de que están conectaditos. Los que se van a conectar, los que van a ir, perdón, de manera presencial, entonces tomamos allá una fotico, allá voy a estar como maestra de ceremonias, entonces allá nos saludamos, nos encontramos y charlamos un poquito de este tema tan interesante que es la sostenibilidad a la regeneración, integración de industria y turismo para negocios regenerativos locales. Espero que esta actividad les sirva para que ustedes puedan adelantar sus actividades. Recordemos que ya nos faltan 8 días nomás para terminar con esta fase. Sí, dime, María. Perdón, ¿y usted nos manda el link de la reunión del Congreso? Si ustedes se inscribieron, el comité de logística debió haberlos enviado. ¿Se ha recibido un correo? No, señora, aún no me ha llegado, pero yo me inscribí desde el primer día que usted hizo la convocatoria. Yo también escribí, no me ha llegado tampoco. Ok, entonces porfa, déjenme sus nombres aquí en el chat. Profe, no tengo link para el congreso. Y yo se los envío a nuestro dinamizador. Profe, Le cuento. Señora, dime. pero si llega el link, a mí me llegó al correo de la universidad. Sí, llega Yo el correo ya de lo la tengo. universidad. Ajá, exacto, lo sé.
llega al correo de la universidad. Pues entonces, profe, toca esperar a ver si nos llega. Revisa en el correo institucional, en el Gmail, si te llegó. Si no te llegó, me avisas por ahí el miércoles y yo vuelvo y te envío el link. Listo, sí, señora. ¿Listo? Vale, chicos, preguntas, dudas con la fase, con la explicación del día de hoy. Tutora, ¿tú nos Profe, yo tengo compartes la una grabación? pregunta. Espere que las dos ya hablaron el tiempo y me perdí, señora. Profe, yo tengo una pregunta. Disculpe, es que tengo una duda y prefiero preguntarla. Claro, dime qué Profe, tienes. yo estoy trabajando ya la plantilla de Excel Ujú. y tengo una pregunta en la parte que dice vehículo particular. Profe, en esa parte aparece aplicado el porcentaje de 10,97, pero su merced nos dijo que en vehículos no. No, Sí, no, en esa plantilla hay dos cositas que no tenemos que tener en cuenta. Primero es a qué yo le voy a sacar ese costo fiscal a los bienes inmuebles, la casa y el apartamento. El vehículo no es inmueble, Sí. es un bien mueble, ¿cierto? Entonces el vehículo no va con Sí. el 10,97. Casa y apartamento sí. Ok. Y en las obligaciones está el recibo predial, ese no va ahí, ese va ya en la renta de capital que vimos hoy como deducible, porque esa no es una deuda que el señor adquirió, es una obligación que el señor tiene porque tiene su casa y su apartamento, entonces tiene que pagar el predial, pero no es una deuda que fue al banco o en una entidad financiera o a un prestamista o una persona le dijo présteme plata, no, entonces esa tampoco va ahí. De resto, sí pueden seguir con ese mismo formato. Ah, listo, sí, es que tenía la duda. Ujú. Bueno, listo, muchas gracias. Listo. Paula, ¿tú me Profe, ibas a una decir algo? pregunta. Para uno poner en la declaración de renta el valor del inmueble, apartamento, casa, ¿uno pone el que aparece en el impuesto predial o uno pone el que aparece en la, ay, ¿cómo es que se llama? Ay, se me fue. En la que uno compra, que vale como 32.000 pesos, esta. ¿El certificado de libertad y tradición? Esa, sí, señora. Ok. Es que el que aparece en el certificado de libertad y tradición es el que uno adquirió el bien, ¿sí? Tú lo que haces es en el recibo predial, tomas ese valor y calculas el costo fiscal, que eso fue lo que nos dijo la reforma, porque nosotros sabemos que lo que está en el recibo predial no es lo mismo que lo que tiene ese valor comercial, ¿cierto? Entonces yo digo, mi casa está en 80 millones, pero yo sé que esa casa no vale 80 millones. Si yo voy a donde un experto, un perito comercial que me diga cuánto vale mi casa, o cuando yo lo vaya a vender por el banco, van los peritos del banco y me dicen, esta casa está evaluada en 250 millones. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la reforma? Tomen ese valor de recibo predial y aplíquele el costo fiscal, que para este año es el 10,97. El año pasado estaba como en 12,87, si no me equivoco. Vale, muchas gracias. ¿Listo, chicos? Vale. Listo, niños. Entonces, en el transcurso de la semana, les estaré informando si cuándo cierra esta actividad para encontrarnos el último día y que no se vean afectadas las entregas de los últimos 3 días. ¿Listo? Entonces, yo les estaré informando día, hora, para que nos encontremos en nuestro último CIPAS de ganancia ocasional y de revisar el formulario. Con esto vamos a ir por allá a darnos una vueltica, revisar ese formulario, saber si está bien o si está mal. Profe, una consulta. Nosotros podríamos utilizar la plantilla que puede brindar la página de Actualices para poder elaborar la renta. Sí, claro, cualquiera que ustedes tengan. La idea es pues que, digamos, esa de Actualícese, no sé si tenga para calcular el costo fiscal, pero lo que haces es, tú misma calculas el costo fiscal y lo dejas allá. En teoría, Ok. todas las herramientas deberían de darme el mismo resultado. Vale, profe, muchas gracias. Vale.
Listo, chicos, espero que tengan un lindo fin de semana, que puedan estar con sus familias y que puedan descansar. Chao, chao. Gracias, profe, que esté bien. Gracias, Gracias, tutora, muy Gracias, amable. doctora. Gracias, profe. Gracias, profesora, muy amable. Chao, feliz tarde.